Escuchas a Héctor Rosales en radio. Me escuchas este 27 de abril del año 2024. Vamos con un poco de historia de un día como hoy. Primero vamos a abordar un resumen general de los temas y posteriormente vamos a explicar o incluso a desarrollar parte de documentos históricos que es importante que todo católico conozca. Año de 1570. En Roma, Italia, el Papa Pío V declara que la reina inglesa Isabel I es una hereje, hija del rey adúltero Enrique VIII y de su amante, Ana Bolena. La madre de Isabel o Elizabeth I fue asesinada por su propio padre. Hay una historia muy interesante con relación a esto, porque se dijo que el adúltero Enrique VIII incluso le compuso una canción o una tonada a su madre cuando intentaba enamorarla. Vamos a escuchar precisamente la melodía que le fue compuesta presuntamente, según cuenta la leyenda, por Enrique VIII, o la encargó algún compositor, Enrique VIII, para enamorar a Ana Bolena. Ana Bolena, la amante por la cual el rey deja a su legítima esposa, la reina Catalina de Aragón, hija de los reyes católicos. Esto es Greensleeves. Greensleeves es una canción que en español significa mangas verdes, pues se le atribuía precisamente a Ana Bolena haber enamorado o vestir, cuando conoció a Enrique VIII, un vestido con mangas verdes. Esto que será representado precisamente en una película protagonizada por la actriz judía Natalie Portman. Escuchemos entonces la tonada. Bonita la tonada, y bueno, esto es una prueba irrefutable de que a un adúltero no se le puede creer nada. Le decía que la amaba, que era su mayor obsesión, y finalmente, pues, ocasionó su muerte y la muerte incluso de otras amantes, con tal de estar cambiando de esposa. La película de Natalie Portman lo retrata como que el rey buscaba desesperadamente tener un hijo varón, esto porque las leyes anglosajonas siempre han sido, pues en extremo, digamos, de una forma machistas, y consideraban que una mujer no podía heredar el reino. Vamos entonces ahora con nuestro siguiente acontecimiento histórico. Vamos a hablar precisamente más adelante de la encíclica que emitió el Papa, que se llama Regnans en Excelsis, que excomulga a Isabel I de Inglaterra en el año de 1570. Año de 1667, en Inglaterra, Europa. El escritor John Milton, quien cae en desgracia, queda ciego, empobrecido, se ve obligado a vender por 10 libras esterlinas todos los derechos de autor de su libro Paraíso Perdido. Sin lugar a dudas, una historia trágica. En el año de 1945, en Dongo, Italia,
criminales comunistas capturan al exdictador Benito Mussolini, quien intentaba escapar de Italia cuando perdieron la guerra, disfrazado de un soldado alemán. Al día siguiente lo linchan y su esposa es abusada por estos criminales anarquistas y comunistas. Hace poco pasaba algo muy curioso, ¿no? Pasaba algo muy curioso de que, no sé si en un evento de España, no era un evento, un programa de televisión español. Ya saben que los programas de televisión de España son de los peores que hay en el mundo porque están plagados de sesgo izquierdista, de sesgo y de odio comunista. Es un país que está verdaderamente muy plagado por el sistema educativo y por los sistemas de propaganda de un profundo odio contra la cristiandad, cuando España fue pues una nación élite en el cristianismo. España es víctima de un ataque monstruoso de propaganda, de pornografía por parte del imperialismo sionista y por parte de muchos intereses de la extrema izquierda que han pervertido completamente o subvertido a su población. Eso yo me entero acá, me entero acá en México, a distancia y a kilómetros, se nota cómo están de enfermos los medios de comunicación españoles y me atrevería a decir que gran parte de la población tiene un severo extravío moral e intelectual. Pero bueno, hablábamos precisamente de que un programa de estos de entrevistas a artistas, que antes se preguntaban cosas sencillas, pues no, en España se preguntan cosas muy políticas y quieren que todos los cantantes sean de extrema izquierda. Querían obligar precisamente a la cantante italiana Laura Pausini a cantar una canción horrible que es pues no sé cómo se dice, la del partisano. Tan 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 dan dan Bella Ciao se llama, si no mal recuerdo. Y ella se negó, dice, porque eso es muy político. Más bien que ella sabe que esa es una canción de asesinos, de criminales, y decidió no hacerlo. Y fue muy atacada, muy criticada, muy cuestionada por no querer sumarse a un himno satánico. Pero bien por Laura Pausini, a pesar de que es una cantante abiertamente a favor de las uniones lésbicas y sodomitas, tiene todavía pues un grado de conciencia significativo y dijo, ¿saben qué? Eso no, porque es muy político, fue su explicación. En el año de 1950, Gran Bretaña reconoce unilateralmente, porque bueno, pues lo hacía quien quería, reconoce como un Estado-nación al Estado de Israel, hecho que será muy cuestionado, sobre todo porque el Estado de Israel se crea como una ocupación ilegal de los territorios palestinos. Pero bueno, se les da el reconocimiento de Estado-nación, se le niega a los palestinos que exista una nación palestina, se considera que Palestina es una región del Estado de Israel, con una población que no es israelí, pero que está sometida a los dictados del gobierno israelí. Y ya saben que el Estado de Israel cuenta con el respaldo de Estados Unidos y de Inglaterra para hacer muchas cosas terribles o hacer lo que le venga en gana. Y eso es lo verdaderamente preocupante, ¿no? Lo que siempre se ha criticado, y aunque se critique, pues el Estado de Israel tiene el poder financiero y el poder bélico, y no hay quien pues le haya hecho frente, porque hacerle frente sería un conflicto mundial al parecer. Vamos con nuestra siguiente efeméride, año de 1948. Israel ejecuta la operación Shamtei, que destruye las ciudades árabes que rodeaban la ciudad ahora israelí de Jaffa. Año de 1992, la Federación Rusa y otras 12 repúblicas exsoviéticas se integran como miembros del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. Año 2000. En Estados Unidos de Norteamérica, después de muchos años, por primera vez la prensa estadounidense acredita que durante la guerra de Vietnam, entre 1955 a 1975, el ejército de los Estados Unidos utilizó el agente químico, que es un crimen contra la humanidad, agente naranja.
El agente naranja causó deformaciones genéticas gravísimas en más de 300,000 niños en ese país en los últimos 25 años. Quienes desarrollaron el agente naranja también se dedicaban a la industria farmacéutica alemana, que si ampliamos la historia, pues esa industria fue creada por la mafia de la Fundación Rockefeller. Año 2007. Miles de estonios exigen que sea retirado, destruido, el monumento a los mal llamados libertadores de Tallin, construido en 1947. El monumento a los libertadores de Tallin fue creado en honor a los soldados soviéticos, que bueno, pues la ocupación soviética y pues los comunistas, los izquierdistas de todo el mundo, presentan como que estos soldados que invadieron y masacraron al pueblo de Estonia, pues habían sido, como hagan de cuenta, como una especie de ejército de héroes, ¿no? Algo así como que intentaban glorificarlos como es que fueron los soldados que derrotaron al ejército de Hitler, cuando en realidad sabemos que hubo muchos ataques por parte de Inglaterra, de Francia, de Estados Unidos contra Alemania. Pero bueno, ya saben que Rusia, como un país comunista, los países comunistas son mentirosos, pues ellos sustentaban que no habían sido esas potencias quienes derrotaron a Hitler y que había sido la Unión Soviética. Y la historia falsa que ofrecían precisamente para los ciudadanos estonios, pero que los estonios nunca olvidaron la verdad, siempre guardaron en su corazón y en su mente y en su tradición la verdad, sabían que los soldados soviéticos no eran más que hordas de asesinos y violadores que destruyeron gran parte del patrimonio cultural de Estonia y masacraban a los estonios. El comunismo es una ideología asesina y criminal miles de veces peores que el nazismo. Y es una ideología criminal creada precisamente en la mente de filósofos judíos. Bueno, pues ocurrió entonces en el año 2007 que finalmente hubo una serie de protestas pero fuertísimas. Se consideran las protestas más violentas de las que se tenga registro en Estonia, hasta que obligaron al Congreso a que este horrible monumento, el monumento a los libertadores de Tallin, fuera retirado, fuera eliminado, fuera removido, porque los que fueron enterrados ahí eran criminales soviéticos que secuestraban a mujeres, abusaban de ellas, a las personas inteligentes, a la clase dirigente de Estonia, la enviaron a morir a los campos de concentración de Siberia. Entonces nadie, absolutamente nadie estaba contento pues con esto de los criminales soviéticos, ¿verdad? Es un hecho completamente demostrable que los estonios, los lituanos, los búlgaros, los húngaros saben perfectamente que el comunismo y los soviéticos, los polacos, saben que el comunismo soviético fueron criminales. Y por cierto que aquí en México tenemos a una descendiente de esos asesinos. Claudia Sheinbaum, la candidata de Morena, es descendiente de los criminales soviéticos que hicieron todo esto en países como Estonia, Lituania, Bulgaria, ¿no? De los países eslavos. Entonces, comentar precisamente esto. Se ordena quitar esto, y otro de los antecedentes es que para construir este horrible monumento a los soviéticos en 1947, se habían destruido todos los cementerios cristianos por parte de los comunistas soviéticos. Entonces hay mucho resentimiento por parte de los estonios, que incluso ahora que ya no existe la Unión Soviética, sigue existiendo contra Rusia y sobre todo contra el gobierno de Putin, porque Putin, por más que lo miren con buenos ojos los conservadores occidentales, los estonios no dejan de ver en Putin a un estalinista, a un agente del KGB. Y por eso es que hay tanto repudio por parte de naciones como Ucrania, Estonia, Bulgaria, Lituania, Hungría, Polonia. Pues hay repudio contra esta memoria, porque pues las personas que hoy son adultos crecieron escuchando a sus padres, probablemente a sus abuelos, a sus bisabuelos, hablando precisamente de todos los horrores que padecieron bajo la ocupación soviética. Vean cómo es que,
la justicia podremos decir que tarda, pero vaya que siempre llega. Año 2010, el dictador panameño Manuel Antonio Noriega es extraditado a Francia desde una cárcel de Miami, acusado de lavado de dinero. Año 2014, en la Ciudad del Vaticano son canonizados los papas Juan XXIII, Juan Pablo II también, por el Papa Francisco. Bien, pues entonces esto es con lo que vamos a comenzar. Bueno, pues vamos a comenzar precisamente hablando de esta bula, encíclica, documento oficial, un documento de excomunión, la excomunión de un gobernante muy poderoso, que era la bruja, porque era practicante de brujería, era una reina satánica, Isabel I de Inglaterra. Su padre se separa de la Iglesia Católica porque quería ser un adúltero, quería ser un fornicario, quería estar en contra del juramento que hizo ante Dios. Quería tener amantes y elevarlas al grado de esposa. Entonces, eso no lo podía tolerar la Iglesia Católica y él se separa de la Iglesia Católica precisamente para cumplir con el adulterio de Ana Bolena, la madre de Isabel I de Inglaterra. Esta reina que hemos llamado aquí muchas veces la reina bastarda, la reina ramera, porque decía ser virgen y en realidad fornicaba con cuanto hombre se le ponía enfrente, era una mujer, una cualquiera, en todos los sentidos, y era una asesina y era una bruja. Y robó los bienes de la iglesia y asesinó y persiguió a muchos católicos. Entonces vamos a hablar precisamente de este documento que se llama Regnam in Excelsis, que excomulga a Isabel I de Inglaterra por órdenes del Papa Pío V en el año de 1570. Dice: Pío, obispo, siervo de los siervos de Dios, en la memoria perdurable del asunto. Dice lo siguiente: el que reina en las alturas, a quien es dado todo poder en el cielo y en la tierra, ha encomendado una sola iglesia santa, católica y apostólica. Una sola iglesia. No hay otras, fuera de la cual no hay salvación. A uno solo en la tierra, es decir, a San Pedro, el primero de los apóstoles, y al sucesor de Pedro, el Papa de Roma, para ser gobernado por él en plenitud de poder. Solo él ha puesto gobernantes sobre todos los pueblos y reinos para arrancar, destruir, esparcir, dispersar, plantar y edificar, para preservar a su pueblo fiel, unido con el cinto de la caridad, de la unidad del Espíritu Santo, y presentarlos sanos y sin mancha a su Salvador Jesucristo. Por tanto, número 1. En obediencia a cuyo deber, nosotros que por la bondad de Dios estamos llamados al susodicho gobierno de la Iglesia, no escatimamos dolores y trabajamos con todas nuestras fuerzas para que la unidad de la religión católica, que su autor, para la prueba de sus hijos, fe y nuestra corrección, ha sufrido ser afligido por tan grandes problemas, sea preservado íntegro. Pero el número de los impíos, de los malvados, ha aumentado tanto en poder que no queda lugar en el mundo que no haya tratado de corromper con sus doctrinas más perversas, y en ello ha ayudado, entre otras, Isabel, la pretendida reina de Inglaterra y servidora del crimen, en quien, como en un santuario, han encontrado refugio los más perniciosos de todos. Isabel era un refugio de demonios. Esta misma mujer, después de haber tomado la corona y usurpado monstruosamente el lugar cabeza suprema de la Iglesia en toda Inglaterra para reunir con la principal autoridad y jurisdicción que le pertenecen, ha reducido una vez más este mismo reino que ya había sido restituido a los católicos, se refiere sobre todo a los católicos ingleses, fe y a los buenos frutos, a una ruina miserable. 2.
prohibiendo con mano dura el uso de la verdadera religión, que después de su anterior derrocamiento por Enrique VIII, un desertor de la misma, María, la reina legítima de famosa memoria, había restaurado con la ayuda de esta sede. Ella ha seguido y abrazado los errores de los herejes, ha destituido el Consejo Real compuesto por la nobleza de Inglaterra, todos ellos católicos por cierto, eran hasta ese entonces, y lo ha llenado de hombres oscuros, por ser herejes. Bueno, no solamente podremos llamarlos herejes en ese sentido, sino brujos, practicantes de magia negra como John Dee. Oprimió a los seguidores de la fe católica, instruyó falsos predicadores y ministros de impiedad, abolió el sacrificio de la misa, las oraciones, los ayunos, la elección de carnes, el celibato y las ceremonias católicas, y ha ordenado que se propongan a todo el reino libros de contenido manifiestamente herético y que sus súbditos también observen los ritos e instituciones impíos, es decir, malvados, posteriores al gobierno de Calvino, mantenidos y observados por ella misma. Se ha atrevido a expulsar de sus iglesias y beneficios a los obispos, rectores de iglesias y sacerdotes católicos, a conceder estas y otras cosas eclesiásticas a los herejes y a determinar causas espirituales. Ha prohibido a los prelados, al clero y al pueblo reconocer a la Iglesia de Roma u obedecer sus preceptos y sanciones canónicas. Ha obligado a la mayoría de ellos a aceptar sus perversas leyes, a abjurar de la autoridad y obediencia del Papa de Roma y a aceptarla bajo juramento como su única dama en los asuntos temporales y espirituales. O sea, ella se creía Dios. Ha impuesto penas y castigos a los que no aceptaran esto y ha exigido a los que preservaron, a los que se mantuvieron en la unidad de la fe, y ante dicha obediencia ha arrojado a los prelados y párrocos católicos a prisión, donde muchos, agotados por una larga languidez y dolor, han terminado miserablemente con sus vidas. Muchos de ellos fueron víctimas de asesinato por órdenes de ella. Todo esto importa y es manifiesto y notorio entre todas las naciones. Están también demostrado por el testimonio del peso de muchos hombres, que no queda lugar para la excusa, la defensa o la evasión. 3. Nosotros, viendo multiplicarse las impiedades y los crímenes, unos sobre otros, la persecución de los fieles y las aflicciones de la religión, cada día más severas bajo la guía y por la actividad de dicha Isabel, y reconociendo que su mente está tan fija y determinada que no solo ha despreciado las piadosas oraciones y amonestaciones con las que los príncipes católicos han tratado de curarla y convertirla, sino que ni siquiera ha permitido que los nuncios enviados a ella por esta sede apostólica para este asunto crucen a Inglaterra. Se ve obligado por la necesidad a oponerse a ella armas de la justicia, aunque no podemos dejar de lamentar que nos veamos obligados a recurrir a alguien cuyos antepasados también merecieron la comunidad cristiana. Por lo tanto, descansando en la autoridad de aquel cuyo placer fue colocarnos, aunque no capacitarnos para tal carga, en este supremo trono de justicia, declaramos en la plenitud de nuestro poder apostólico que la mencionada Isabel es hereje y favorecida de herejes y sus seguidores en los asuntos antes mencionados, al haber incurrido en la sentencia de excomunión y ser separados de la unidad del cuerpo de Cristo. Esto es lo mismo que hoy debieran de hacer con personajes como Biden. 4. Y además declaramos que está privada de su pretendido título a la antedicha corona y de todo señorío, dignidad y privilegio cualquiera. No es reina, en otras palabras. 5. Y también declarar que los nobles, súbditos y gente de dicho reino, Inglaterra o Reino Unido,
y todos los demás que de alguna manera le hayan jurado juramento, quedarán absueltos para siempre de tal juramento, y de cualquier deber que surja del señorío, lealtad, obediencia, y nosotros por la autoridad de estos presentes los absolvemos y privamos a la misma Isabel de su pretendido título a la corona y todos los demás asuntos mencionados anteriormente. Es decir, son libres de mentir y de asesinarla. Son libres de todo, todo está justificado para acabar con una reina satánica. Y esto es lo que dice la Biblia también. Darás muerte a la hechicera. Recuérdese. Y esto ya era una orden del Papa. Encargamos y mandamos a todos y singularmente a los nobles, súbditos, pueblos y demás antes dichos, que no se atrevan a obedecer sus órdenes, mandatos y leyes. A los que actúen en contrario, los incluimos en la misma pena de excomunión, es decir, aquellos que la sirvan. 6. Como en verdad puede resultar demasiado difícil llevar a estos presentes donde sea necesario, queremos que las copias hechas ante notario y selladas con el sello de su prelado de la Iglesia o de su tribunal tengan tal fuerza y confianza dentro y fuera del procedimiento judicial en todos los lugares de las naciones como tendrían estos presentes si fueran exhibidos o mostrados. Dado en San Pedro, Roma, 25 de febrero de 1570, en la Encarnación, en el 5º año de nuestro pontificado, su santidad, el Papa Pío V, año de 1570. Esto es precisamente una obligación de la Iglesia Católica declarar herejes, pues obviamente a los que son herejes, como Elizabeth I de Inglaterra. ¿Por qué se le declaraba hereje? Bueno, porque ella había sido reconocida a lo mejor en algún momento como no, ella no fue reconocida, no nació dentro del catolicismo hasta donde yo tengo entendido, pero Inglaterra sí que era una nación cristiana, sí que tenía unas obligaciones católicas muy definidas. Lo que actualmente existe en Inglaterra, y entonces es la explicación de todo este mal, ¿por qué Inglaterra se convirtió en la sede de la secta satánica de la masonería? Por la acción del adulterio, la acción de la fornicación, la acción del pecado de un rey adúltero, libidinoso, indisciplinado, pues es lo que ocasionó precisamente la caída en desgracia de Inglaterra. Inglaterra, que es denunciada, es odiada primero por toda Europa. Todos los europeos, todas las naciones dignas de Europa aborrecen completamente Inglaterra. Se le conoce como la traidora de Albión. Inglaterra en la actualidad pues está completamente destruida por pues tantos años, ¿no? Tantos años de ocupación de estas fuerzas malignas, de la masonería en sí, pero también de muchos otros credos anticristianos, la han dejado completamente arruinada. Inglaterra yo creo que está en la antesala de desaparecer. Muy lamentablemente Inglaterra está en la antesala de desaparecer con los tremendos cambios demográficos que ha existido en su población. Es una nación que si ustedes visitan algunas regiones, son tan tristes, tan nauseabundas, se encuentran en un atraso y en una orfandad, vamos a decir, moral, cultural y de seguridad, tan grave como la que usted pudiera encontrar en países del tercer mundo como Venezuela o los peores barrios de México. Inglaterra auténticamente ha sido punta de lanza de toda la decadencia. Precisamente, pues inicialmente lo que hizo Isabel al robar los bienes de la iglesia, dejó muchas personas en la calle, así como cuando Benito Juárez robó los bienes de la iglesia, ocasionó eso. Fue celebrada esta reina del mal, fue celebrada por el satanista Carlos Marx, porque decía precisamente que gracias a Isabel I se había generado esa clase de gente resentida, esa clase de descastados, de proletarios que serían necesarios para dar el golpe de la revolución contra la civilización cristiana occidental.
Esa era cómo celebraba Marx precisamente la destrucción del catolicismo en Inglaterra, como en su momento también celebró que Estados Unidos nos robara California, que nos robara el estado de California y gran parte del territorio nacional, el 55% de nuestro territorio nacional, pues eso también lo celebró Karl Marx, que odiaba profundamente a la raza mexicana. Entonces, bueno, pues concluimos así con este breve, pero yo creo que muy sustancial programa de historia, tocando los temas que no van a escuchar en ningún otro lugar. ¿Por qué? Pues porque no les conviene, porque se meten en problemas, porque dependen de una subvención del gobierno. Vayan ustedes a saber por qué, o sencillamente porque no lo saben. Pero esto es calidad. Lo que importa es el mensaje. Gracias por su atención. Suscríbete a Héctor Rosales Oficial y recibe las últimas noticias y actualizaciones del canal. Gracias por tu atención, hasta la próxima.